Seguimos en Canal 6, Entre Ríos TV, y realmente es un gusto hoy recibir a un amigo acá hace mucho tiempo que me trata, doctor José Simón. Su especialidad es una palabra larguísima, otorrinolaringología. Si uno lo dice medio rápido es un trabalengua. Un trabalengua. ¿Cómo te va, José? Bien, bien, todo bien, perfecto, muy bien. Vos sos uno de los especialistas a quien se le puede hacer muchísimas preguntas. Y cuando uno dice, che, viene ahí el doctor Simón, preguntarle tal cosa. ¿Quién no tiene problema con otorrino? Laringología. ¿Otorrino qué es? La palabra significa oído, Oído. rino, nariz. ¿Nariz? Laringo es laringe, cuerdas vocales. Faringe también, Ajá. Está incluido en la especialidad. Y logía significa estudio. Estudio. Bueno, así que estudio del oído, Nariz, garganta y y laringe. Claro. ¿Quién no tiene un problema con eso? Te faltan los ojos nomás y hacer un completo ahí. Bueno, hablemos de esto. Siempre se le dice a los chicos cuando escuchan mucho tiempo con los parlantes en los oídos, auriculares, que no pongan tan fuerte la música o los ruidos, por ahí escuchan ruido, porque voy a decir, eso no es música, eso es ruido, parece, ¿no? Pero otro, o conferencia, lo que sea. ¿Es realmente preocupante eso cuando lo ponen muy fuerte? Todo en el cuerpo tiene un límite, todo. Todo. O sea, todo en el cuerpo tiene un límite. Así, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una determinada fuerza, uno va a hacer la determinada fuerza hasta donde le dé el músculo, se podría decir. Si se exige más, va a generar una lesión y después puede generar hasta una ruptura. En el caso del sonido, también tiene un límite. Cuando el sonido es muy intenso, muy fuerte, puede ocasionar al principio una fatiga. Fatiga significa cansancio, y después posteriormente una lesión. En el caso del sonido, cuando es muy fuerte, muy agudo, puede ser sonido continuo o discontinuo. Sonido discontinuo puede ser un disparo. Un sonido continuo puede ser un motor, algún ruido de una máquina. Ajá. Si ese sonido está por arriba de 90 decibeles... A ver, anoto. 90 decibeles. Nosotros estamos hablando ahora más o menos entre 30 y 35. Una conversación normal son 30, 35. Pero hay ruidos en la casa, por ejemplo, una aspiradora, ¿estamos de acuerdo? Tiene un ruido muchísimo más fuerte, puede llegar a tener 80 decibeles. 80, una aspiradora, de los que se usan en la casa. ¿Una puerta fuerte que se cierra? Claro, también exactamente. Una procesadora también. Continuamente hay ruidos, pero lo que pasa es que esos ruidos son de muy poca duración y aparte una cierta distancia. Hay mucha gente, muchos chicos que estudian y tienen la música puesta y fuerte, ¿no es cierto? Claro, no sé cómo hacen para estudiar, cuando ese sonido está suficientemente tiempo, puede generar al principio un cansancio o fatiga y con el tiempo, en la exposición, un daño. Por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes... ¿Qué es lo que se daña del oído? El daño se daña exclusivamente las células del oído interno. Las células del oído interno. Las células del oído interno. O sea, el oído, como para explicar, tiene tres partes muy simples esto. Oído externo, que es lo más de afuera, que es el pabellón y el conducto auditivo. Oído medio, que es donde están los tres huesecitos, martillo, yunque y estribo. Y oído interno, que es el caracol, porque tiene forma de caracol, y el nervio que va a penetrar en el medio de la cabeza, en el medio del cerebro. Mira vos, sí. Entonces, es un daño en el oído interno, justamente en el caracol. Esas células, como son células nerviosas, no se recuperan. Ni siquiera con la ciencia, ni trasplante, ¿hay trasplante de esas cosas? ¿O no? Bueno, eso sí, es cuando el daño es profundo. Esas células se pueden reemplazar por algo electrónico. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un implante coclear. El implante coclear reemplazaría esas células que se perdieron. Los implantes cocleares andan muy bien, por ejemplo, en un paciente que tenía una habla normal y de repente pierde la audición de golpe. Entonces se implantan y quedan muy bien.
En cambio, cuando el implante coclear es colocado en un paciente que era muy chiquito, que recién estaba empezando a hablar, ahí es mucho más lento y la recuperación a veces no es tan de tanta jerarquía como... ¿Qué es implante coclear? ¿Es un apartito? ¿O? Claro, básicamente y muy simple lo estoy explicando, es como si el nervio auditivo, que repito, se origina en el caracol, Ajá. y que el caracol tiene 2 vueltas y media, es reemplazado por un cablecito muy finito eléctrico. Ah, mira. Es reemplazado y ese cable eléctrico estimularía restos mínimos o prácticamente casi ausentes de células que por ahí tendría el aparato auditivo. Claro. Para indicar un implante coclear. Uh-huh. ¿Vos ponés eso? No, hay cirugías que yo no hago, implantes coclear no hago, pero bueno, hay un amigo mío que cuando yo necesito cirugía me da una mano y viene a ayudarme en cirugías de oído, pero acá en Crespo no hemos implantado a ninguno. ¿No? No, pero sí en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Sí, en Santa Fe. Acá en Crespo no he implantado a ninguno. ¿Hay mucha cantidad en mercado para lo que pasa es que para hacer eso hay que tener un equipo multidisciplinario, que se llama. Mirá. Se necesitan fonoaudiólogas, psicólogas, un equipo bastante importante porque después hay que hacer un seguimiento y alguien que se dedique justamente a calibrar y a controlar lo que son los implantes cocleares, que nada que ver con audífono, es otra cosa. ¿Audífono reemplaza a esto o no? Y el audífono es otro dispositivo que nos permite mejorar la audición y que es adquirible por cualquier persona que necesite. Sí. Pero es otra cosa. El audífono es un dispositivo externo. Externo quiere decir que se pone y se saca. El implante coclear está introducido siempre. Y queda para bueno, siempre. ¿eso da buenos resultados, el implante coclear? Sí. En Santa Fe nosotros hacemos cirugía, pero yo acá en Crespo nunca hice. ¿Prótesis auditiva es otra cosa? Bueno, la palabra prótesis auditiva puede llegar a interpretarse en varias finalidades. Una puede ser un implante coclear y la otra puede ser cuando se coloca en el oído medio o se reemplaza el oído medio. Hay una enfermedad que se llama otosclerosis, que el huesito más chiquito que se llama estribo se fija, se pega y se reemplaza por una prótesis auditiva que haría funcionaría como el estribo en el movimiento. Otra cosa de prótesis auditiva cuando uno habla puede ser colocar un tubo de ventilación cuando hay líquido en el oído y la patología no se resuelve. Pero sí, de acuerdo a lo que sea, se puede poner prótesis auditiva en oído medio o en el oído interno o en el oído externo también. Ahora, durante el verano hubo muchos chicos así, especialmente chicos, que se ve que con la pileta de natación les queda agua en el oído y después se le infecta. Uh-huh. Eso es... no tiene nada que ver que tiene roto el tímpano, nada, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿El tímpano se regenera? Sí, se regenera, sí. De hecho, puedo hacer un comentario. Es muy común que las personas se limpien con cotonete. Entonces, en un movimiento brusco, el que se compra en la farmacia, en un movimiento brusco, digo por descuido, puede introducirse y lesionar el conducto, que eso no pasa absolutamente nada, como puede introducirse más adentro y lesionar la membrana, abrir el tímpano. Ahí genera una disminución auditiva y obviamente lo que es más importante, un dolor terrible y una pérdida de sangre, porque con toda herida se produce pérdida de sangre. No muy importante, pero sí. Entonces la persona acude inmediatamente. Cuando son lesiones limpias, estamos hablando de un cotonete y no hay infección secundaria, los tímpanos siempre se regeneran. Cuando son lesiones sucias, no. La sucia quiere decir que, imaginemos, estaba en el campo, como suele pasar a veces, y una chilca, por así llamarlo, se le mete adentro y le lastima y esa chilca estaba en un bañado sucia. Bueno, ahí existe posibilidad de que no se regenere cuando se produce infección. En el caso cuando hay una lesión con cotonete, sea del conducto, sea la membrana, lo más importante es que ese oído tiene que permanecer seco. Entonces, ¿cuál sería el consejo?
que no se coloquen gotas, porque la gota genera humedad. Y al generar humedad... Claro, la madre lo primero que hace es poner una gotita para el oído. Al generar humedad, la sangre permanece húmeda y es un caldo de cultivo para las infecciones. Es como una cascarita, tiene que quedar seca para que el tímpano haga un puente y cierre. ¿Para qué se usa la gota del oído? Y las gotas en el oído la usa desde, qué sé yo, cualquiera que le dice, sí, ponete estas gotas que te van a ayudar, hasta cualquier médico en general. Yo no. Nosotros los especialistas usamos muy poco gotas, en contadas situaciones. No somos de dar gotas continuamente, porque la gota genera humedad y la humedad favorece el crecimiento bacteriano o lo que es peor, un hongo, una micosis. Hay que decir al laboratorio que no fabriquen. Bueno, pero son cosas que se venden y que el médico está en su criterio en usarla o no. Muy bien. Sí, ¿hay cáncer de oído? Sí. Cuando uno habla de tumores, y estamos hablando específicamente de esta palabra, estamos hablando de oído externo, estamos hablando de conducto, como si fuera un cáncer de piel, que bueno, en el conducto auditivo externo puede generar una lesión que es como una úlcera. Por eso toda úlcera del conducto debe controlarse y si permanece debe hacerse una biopsia. También tengo que mencionar de que los tapones de cera, a veces cuando están muchísimo tiempo, estoy hablando de años, como es un tapón de cera, es un cuerpo extraño que está continuamente presionando ahí, pueden generar una exulceración del conducto auditivo y exponer el hueso. Eso yo lo he visto muchísimas veces. Pero la palabra cáncer es más que nada del conducto auditivo externo. Bueno, la gente cuando te consulta, del 100% de tus habituales pacientes, que son muchísimos, ¿no? ¿Qué es más oído, más nariz o más garganta? Y es es diversa las consultas. Mayoritariamente tal vez pueden ser consultas de oído. Oído. Sí, porque el que no tiene un tapón de cera tiene una disminución auditiva o tal vez un tinnitus o acúfeno. Otro puede ser... Explícale a la gente que es un tinnitus. El tinnitus es una sensación audible que escucha el paciente de un ruido totalmente desagradable y molesto. El tinnitus puede ser reversible o irreversible de acuerdo a la causa y de acuerdo al tiempo de exposición de permanencia de esta. O sea que es un ruido que se escucha. Es un ruido que se escucha. ¿Hay mucha gente que tiene ese problema? Sí, es muy frecuente el tinnitus. Tinnitus, acúfeno, zumbido son todos sinónimos. Sí, un zumbido, escucho un zumbido. Son todos sinónimos. ¿Complicado de arreglar eso? Y, por ejemplo, como para hablar, lo más común es el tapón de cera. Cuando hay un tapón de cera y es grande, bloquea totalmente el conducto, ese paciente no escucha y siente un zumbido. Uno al limpiar el conducto mejora la audición y desaparece el zumbido. Pero después cuando uno tiene un examen físico totalmente normal, membrana íntegra, oído medio normal, no hay ocupación de oído medio, el paciente tiene tinnitus, bueno, ahí ya es problema de oído interno generalmente. Mira, bueno. Hipoacusia, que... Bueno, la palabra hipo significa poco, acusia, audición. O sea, la hipoacusia es la disminución de la audición. Podemos tener hipoacusias leves, moderadas, severas, de acuerdo a la causa y bueno, obviamente los tratamientos varían de acuerdo a cuál sea la causa. Por ejemplo, hablando en el ejemplo anterior, un tapón de cera produce una hipoacusia generalmente leve. Hipoacusia. Una otitis media produce una hipoacusia de leve a moderada. Una disminución auditiva, por ejemplo, por un traumatismo. Por ejemplo, el paciente se cae de arriba de un techo, produce una hemorragia, produce una fractura de peñasco, donde el peñasco, el temporal, es donde aloja el órgano auditivo. Y ahí puede ser una hipoacusia profunda, moderada, y puede afectarse la caja del oído
el techo del conducto, esas son las más comunes, de resolución prácticamente siempre buena, y cuando corre más internamente afecta al oído interno y puede quedar con sordera definitiva. Una pregunta moderna, actual. El dengue, ¿no? ¿Tiene algo que ver con las 3 cosas que vos tratás o no? Así como el coronavirus, por ejemplo, era una enfermedad viral y se empezaron a descubrir síntomas a medida que transcurrían la enfermedad, yo pienso que a medida que transcurra el tiempo van a haber mayores problemas de oído, pero habitualmente es una enfermedad viral que afecta el medio interno y produce fiebre, y sí, puede ocasionar otitis, como lo hacía el coronavirus, puede ocasionar rinitis, como lo hacía el coronavirus, y puede ocasionar faringitis y afectación de las cuerdas vocales cuando es más severo también. Mira vos, che. ¿Eso se cura con alguna vacuna, una inyección, alguna cosa? Como todas las enfermedades virales, son más difíciles de tratar. Las enfermedades bacterianas tenemos más armas para tratar una infección bacteriana. Las enfermedades virales necesitan a veces meses y años de prueba de vacunas. No hay hoy por hoy las vacunas del dengue, que no es el área mía porque yo no hago clínica médica ni estoy en terapia intensiva, están en fase más bien, se podría decir, como las vacunas del coronavirus, de experimentación. Porque no hay una vacuna como si fuera el coronavirus que erradique. Son enfermedades que últimamente están apareciendo. No es la misma vacuna de la gripe. No es que se vacuna una vez y nunca más. Se tienen que vacunar una vez por año. Y no es como dice, me vacuno, hablando de otras enfermedades virales, la papera, el sarampión, la rubiola, la misma polio, una vacuna y ya está. No, año por año que volver a repetir. Complicado. Porque replica el virus. Claro. Al replicar el virus muta y por eso hay que cambiar la vacuna. Hay que cambiar la vacuna. Mira vos, qué complicado, ¿no? Antes de pasar a nariz y garganta, el vértigo, mucha gente tiene vértigo. El vértigo es algo que puede ser intensivo, leve. Sí, la palabra tiene que ver con el oído, ¿no? Sí, tiene que ver con el oído. La palabra vértigo significa sensación de giro. Como cuando uno era chico y se iba a una calecita, giraba, de repente para. Esa sensación de giro es vértigo. Hay enfermedades del sistema nervioso central y enfermedades propias de mi especialidad que tienen vértigo. Pero el vértigo más común no es una enfermedad, sino es un trastorno. Una enfermedad es algo que está en el cuerpo y que necesita tratamiento de por vida muchas veces y que no se cura. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad que necesita tratamiento de por vida. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que necesita tratamiento de por vida. Hay enfermedades que no sé si llamarlas enfermedades, son trastornos. Por ejemplo, así como cualquiera puede llegar a tener una comida copiosa, por así llamarlo, y empezar con trastorno digestivo, que eso es un trastorno, porque después de 3, 4, 5 días se corrige y ya está. Así hay problemas de vértigo, hablando, que se llaman vértigos posicionales, que es lo más común, que el paciente se marea cuando cambia de posición. O sea, se levanta de la cama y se marea. Exactamente. O se acuesta y se marea. Vuelta. Exactamente. Eso es lo más común. Podría decir de todos los vértigos es 9 lo que yo veo. 9 veces contra uno que le dan mucha rosca y que hablan continuamente, que es el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere no es tan común como el vértigo posicional. Por ejemplo, yo tengo un crespense amigo que está en Buenos Aires y dice que estuvo varios meses que estaba en cama porque se da vuelta, ¿ves? Y fue a una clínica y lo pusieron a cama, le hicieron un giro y se le solucionó el problema. ¿Cómo puede ser eso? Eso era un vértigo posicional. ¿Pero cómo se le acomodaron la...? Claro, porque tratando de siempre hablar con palabras muy simples, el líquido del oído se espesa. Al espesarse, ese líquido se mueve más lento. Cuando el paciente adopta una determinada posición, siempre la cabeza tiene que cambiar a 90 grados. O sea, si está acostado y se levanta, ahí está 90.
Si está sentado y se acuesta en la cama, ahí está 90. Si se acuesta y gira a la derecha y a la izquierda, ahí es 90. Ahí es donde se produce el vértigo posicional. Ese líquido que se espesa, que es un trastorno, repito. El oído. Claro, el líquido sería la endolinfa del oído. Ese líquido, después que pasan las semanas, 1, 2 o 3 semanas, vuelve a su viscosidad habitual. Por eso es un trastorno. Ese líquido, eso. Claro, le llaman canaliculolitiasis porque se espesa, hay unos cristales de calcio que se depositan en la superficie. ¿De dónde? Entonces, el del oído interno. El oído interno, mira vos. Exactamente. Entonces, al hacer esos movimientos de cambios de rotación de la cabeza, mueven, por así llamarlo, ese líquido y eso se va. Pero en realidad a veces los pacientes van a recuperarse, a veces sin movimiento solo. Entonces yo cada vez que tengo un paciente le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tiene eso? Y hace 2 semanas. ¿Y hoy cómo está? Y hoy estoy mejor. Y bueno, entonces espere que se le va a pasar solo. Se pasa solo. Solamente le indico no hay pastilla, no hay nada. Solamente le indico las maniobras cuando permanece más de 2 semanas y siguen como al principio, con mucha frecuencia en los cambios de movimiento. Qué complicado, ¿no? Y el síndrome de Meniere, a diferencia de que ese vértigo en el caso anterior dura segundos, el síndrome de Meniere dura más de 1 hora, de 45 minutos generalmente para adelante, y tiene crisis que pueden ser repetitivas en el transcurso de la vida. Vamos a la garganta, después vamos a la nariz. ¿Hay muchos casos de cáncer de garganta? Sí. Sí, dentro de lo que es la frecuencia de mi especialidad, tal vez boca, por así llamarlo, se lleve más cantidad que lo que es laringe u oído, que es el primero que me preguntó. ¿En qué lugar de la boca? En la boca, en cualquier parte. Desde el labio hasta lo que no se ve a simple vista, porque hay lugares de la garganta que no se ve, por ejemplo, la hipofaringe o las paredes laterales necesitamos hacer una fibroscopía, una laringoscopía para verlo. Pero el cáncer puede ser desde el labio, la lengua, piso de boca, el carrillo, que es esto que está acá adentro, paladar, encías, amígdala propiamente dicho, úvula, pared posterior de faringe, paredes laterales, base de lengua. O sea, como son varias, claro, como son varios lugares, ahí tiene mayores frecuencias. Cuando uno está hablando de cáncer de laringe, cuando uno habla cáncer de laringe, tiene 2 localizaciones. Las más frecuentes es la glotis, donde están las cuerdas vocales, que de hecho son los más frecuentes, el 50%. Y ¿El cáncer en las cuerdas vocales? Sí. Ups, pierde la voz. Sí, ese es el síntoma fundamental, la ronquera. ¿Y cómo eso viene de a poquito o se puede agarrar con tiempo? No. Cuando uno habla de cáncer siempre hay factores predisponentes. Factor predisponente en mi especialidad es el cigarrillo, por eso el cigarrillo es mala palabra para mí, porque trae todo enfermedades respiratorias. La gran parte de los cánceres de boca, dentro de la boca, son por el cigarrillo. Sí, gran parte son por el cigarrillo. Cigarrillo, alcohol. ¿Alcohol también? Sí, alcohol también. Bebidas calientes, pero el número 1 se lo lleva el cigarrillo, toda la frecuencia. ¿El mate caliente puede...? Sí, ese es en garganta o en esófago. También. La gente chupa y dice, uy, me quemé. Sí, repetitivamente. Yes. Para terminar el concepto, la laringe, que es un órgano fundamentalmente que interviene en la voz y en la respiración, la mayoría de los cánceres, el 50% están en las cuerdas vocales, que es muy fácil detectar porque el paciente está ronco y es un fumador, entonces ahí uno tiene que sospechar. Y después está arriba de las cuerdas vocales, que es supraglotis, que se lleva el 30%. Pero en cambio en la boca hay muchísimos lugares y si uno suma todo es mucho más frecuente. ¿Y la curación cómo es? El cáncer en la boca es muy fácil detectar porque yo siempre digo que el cáncer en la boca no tendría que llegar en estadios avanzados porque todo lo que se ve y generalmente el paciente consulta porque se ve. Entonces, es una llaga, una cosa. Claro, generalmente aparecen llagas en la lengua, en las encías, en el labio. Entonces, como cualquiera, como así cuando uno habla de cáncer de piel,
cualquier úlcera en la piel que no cura más de un mes y medio y debe hacer la consulta. Entonces, cualquier llaga que está en el labio, en la lengua o en el paladar, generalmente dolorosa y no cura, tiene que hacer la consulta. Entonces, uno la ve... Muchos casos de eso. Y sí, es dentro de mi especialidad. O sea, así como puede consultar. ¿Cómo se cura eso? ¿Con rayos? Y depende. Cuando son lesiones chicas, cirugía solamente. Está hablando de excisiones. Y cuando son cosas muy grandes, a veces ni cirugía, directamente van con quimio y radioterapia. Quimio y radioterapia. Qué feo, ¿no? Qué problema. ¿Qué otra cosa tiene dentro de lo que es la boca? Bueno, la boca tiene lo que es glándulas salivales, sí, que eso es importante, por ejemplo, recalcar. Tenemos glándulas salivales mayores y menores. La parótida, que es la papera que se le hincha a los chicos, submaxilar y sublingual, de hecho pueden infectarse e inflamarse, sí, y producir inflamaciones o bultos en el cuello. Eso se arregla con antibióticos, ¿no? Con antibióticos, antiinflamatorios, y bueno, y muchas veces pueden llegar a tener cálculos y a veces requieren cirugía. Ajá. ¿Nariz? Bueno, el sangrado nariz, ¿hay menos sangrado que antes? Yo me acuerdo cuando yo era chico, cada rato se veía el chico con pedacitos de algodón. Yo mismo tuve que operarme me cicatrizaban como 3-4 veces hasta que me dejaron de sangrar, ¿no? Sí, cuando uno habla de sangrado nasal habría que hacer dos grandes diferencias. Uno, el sangrado nasal en chicos y otro, el sangrado nasal en el adulto. El sangrado nasal en chicos siempre es de muy buena evolución y nunca descompensa y siempre son cosas muy simples. El sangrado nasal en chico es porque el chico se mete los dedos, porque está resfriado, porque tiene costras en la nariz, esas costras lastiman. Muchas veces se ponen aerosoles, los aerosoles tienen corticoides, aerosoles nasales, porque creen que desinflaman la adenoide, que eso es imposible, porque la adenoide está muy atrás y no llega el aerosol con corticoides. Otras veces para achicar los cornetes. Se pueden usar por un tiempo, pero el tema es cuando se usan tratamientos prolongados de más de un mes, pueden producir sangrado. A veces gotas nasales que utiliza la gente para poder dormir. Pero tanto chicos como adultos pueden usar gotas y pueden usar aerosoles y eso produce sangrados. Esos son de tratamiento muy simple. En cambio, un sangrado nasal en un adulto no es tan fácil de resolverlo porque a veces está relacionado con medicación anticoagulante. Está relacionado con problemas. ¿Son siempre los mismos venas por donde sale la sangre de chico y grande o no? En los chicos generalmente son sangrados anteriores. Anteriores, como dice la palabra, es bien adelante, más allá de donde está la vueltita de la nariz, que es el cartílago lateral inferior, ahí están, no más atrás. Y en los adultos son el techo y la parte de atrás de la nariz. Uh-huh. Son lugares distintos. ¿La droga, el que aspira cocaína, tiene problemas? Bueno, el paciente que se le quema algo, ¿puede ser? Claro, sí, el paciente que aspira cocaína no tiene habitualmente episodio de sangrado cuando son consumidores crónicos, como la cocaína es un vasoconstrictor. Porque es un vaso, o sea... ¿Vos te das cuenta si un paciente tuyo aspira cocaína? Y porque se le quema algo, ¿no? Pero en los primeros estadios es imposible darse cuenta, porque cualquier rinitis, sea bacteriana, viral o inclusive estamos hablando de los aerosoles nasales, puede ocasionar una congestión, una hiperemia, que es lo que pasa al principio. Entonces es imposible darse cuenta. Y cuando tiene una exulceración, estamos hablando de que está un poquitito lastimado el tabique, y también puede ser el paciente que tiene la costumbre de meterse los dedos con la uña, sacarse cascarita, ha tenido el antecedente a veces de alguna cirugía que pudo haber dejado una perforación de tabique, o si han realizado cauterizaciones nasales, es muy difícil darse cuenta, a menos que el paciente obviamente lo confiesa abiertamente que no tiene que tener... Pensé que era una cosa que... No, es muy difícil darse cuenta. Una perforación de tabique no se puede atribuir al consumo de cocaína. Generalmente se forman costras y por esa, como para terminar la contestación de la pregunta, como eso es una vasoconstricción, las costras no sangran,
Mira. Generalmente son duras, malolientes y generalmente se va extendiendo cada vez más la perforación. Mira vos. Cada vez más grande queda el agujero. Doctor Simón, José Simón, ¿hace cuántos años que sos? Bueno, yo acá en Crespo hace un poco más de 25 años que estoy y estuve en Santa Fe haciendo la especialidad y ahí estuve haciendo mi carrera como residente, instructor, jefe residente y otros 5 o 6 años más. O sea, hace más de 30 años que hago esto. ¿Quién no conoce al doctor Simón? Bueno, estás hace muchos años en la Clínica Parque, ¿no? Así que bueno, tanto yo como la audiencia te agradece. Siempre esas cosas son lindas, charlarlas. Yo es que cada 2 por 3 te llaman acá del Canal 6 para que le contés algo, le contestés algo, pero bueno, es lindo charlar contigo así y bueno, un poco más extendido, ¿no? Te esperamos en cualquier momento de vuelta para seguir hablando sobre estas enfermedades tan comunes que ¿quién no tiene algo que ver con el oído, nariz y garganta? Todos. Bueno, para mí es un gusto explicar, comentar. Yo siempre digo lo mismo cada vez que me entrevistan. Soy un apasionado de lo que hago, lo hago con muchísimo gusto. Para mí no es ninguna obligación, lo disfruto continuamente y siempre digo que volvería a hacer lo que hice, volver a estudiar medicina, volver a estudiar la especialidad porque me gusta, me apasiona realmente. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.